Qué bueno en esta hora estar con usted, iglesia, para exaltar el nombre de Cristo y poder alabar el nombre de Dios en esta hora. Amén. Acompáñenos ahí en casa con todo júbilo, con todo gozo. Vamos, y se puede colocar en pie y se puede exaltar el nombre de Cristo en esta hora porque Él se lo merece. Amén. Vamos con sus palmas en casa, vamos. Por ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser, bendito Jesús. Dígale fuerte en casa, mi deseo eres tú. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Gracia y favor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se Brinda tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Vamos, dígale fuerte, mi deseo eres tú. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es grande y poderoso. Sigamos exaltando el nombre que es sobre todo nombre y proclamemos que como Él no hay otro. Amén. Amén. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que Él es Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que Él es Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos
confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que Él es Dios, todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que Él es Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Vamos, dígale fuerte. Inigualable eres tú. Dígalo fuerte en casa. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Señor, tú eres asombroso, Jesús, y te damos toda gloria a ti. Vamos a decirle fuerte, cantaré, gritaré, que le damos toda la gloria a Él, amén. Amén. Levante su voz fuerte en casa y dígalo fuerte. Cantaré, gritaré, Gloria, dígale gloria. gloria. Una vez más, dígale, cantaré, gritaré, Gloria, gloria. cantaré, gritaré, Gloria, gloria. cantaré, gritaré, gloria, gloria. Vamos con sus almas en casa, vamos. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Amén, gloria a Dios. Eres asombroso, Señor. Te damos toda alabanza y toda adoración a ti, Jesús. Grande eres tú, Señor. Gracias. Yo le invito a que se pueda disponer para exaltar y adorar el nombre de Cristo en casa y decirle, Señor, te adoramos en este lugar. Exaltamos su nombre en esta hora, Jesús. A ti te bendecimos, Señor. Digno eres tú, Señor. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, Jesús. Bendito es tu nombre, Dios. Y al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de posar.
postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Adoramos su nombre, Jesús. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Y al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, y entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Vamos, sígale fuerte. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Le damos toda gloria a Jesús. Recibe nuestra adoración, Señor. Oh, bendito Rey, y digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Señor, gracias porque todo existe por ti, Jesús. Gracias, Dios. Te adoramos a ti, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Dios, vendrás pronto y podemos alabarte, podemos bendecirte, Señor, y estaremos en esas bodas del Cordero, Dios, exaltando tu nombre, Dios. Gracias, gracias, Jesús. Seguimos adorando en esta hora, iglesia, y proclamando que Él ha vencido, que Él es el vencedor, amén. Así que vamos a proclamarlo en esta hora, que Jesús venció y que nadie tiene ningún poder sobre Él, porque Él es el que lo tiene, amén. Amén. Vamos que son y casados. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y Él vive hoy, venciendo al diablo y toda potestad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Vamos, dígalo fuerte, venció, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Vamos en casa con la fama, vamos ta, ta, ta. Y levante un fuerte grito de júbilo en casa. ¿Cuántos saben que Él ha vencido? Vamos, digan fuerte. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Vamos, díganlo una vez más. Venció, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Gracias por estar con nosotros exaltando su nombre. Que Dios te bendiga. Hola, un saludo muy especial. El bosquejo homilético que quiero compartirles lo he titulado El Dios que cambia mi crisis. El Dios que cambia mi crisis. Pero primero quiero que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias damos por tu fidelidad. Gracias por permitirnos compartir este curso y gracias por todos los aprendizajes que hemos adquirido. Ayúdanos a través de todo esto a darte la gloria y la honra siempre a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El Dios que cambia mi crisis, basado en Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. El Dios que cambia mi crisis.
Es una historia maravillosa el libro de Ruth. Los 4 capítulos nos cuentan una historia maravillosa y a nuestra cultura, especialmente a la cultura colombiana, le gustan las historias, nos gustan las historias, nos gustan que nos cuenten historias, nos gusta ver historias y hay algunas historias o algunas novelas o series que han marcado mucho las familias colombianas. Una de ellas, por ejemplo, una novela muy reconocida en todo Colombia y en otros países fue Betty la Fea. Y así vemos en Ruth capítulo 1 el inicio de una gran historia. En el capítulo 1 nos muestra decisiones que tomaron diferentes personajes, Elimelech, Noemí, Ruth, los esposos de estas dos mujeres, y en medio de todas esas decisiones nos encontramos que en el capítulo 2 y capítulo 3 estas dos mujeres, Noemí y Ruth, están en medio de una crisis, en medio de una tragedia, en medio de circunstancias difíciles y van a necesitar un redentor, alguien que pueda redimirlas, un pariente cercano que pueda redimirlas y pueda ayudarles a solucionar su crisis. Entonces, lo que podemos ver en el capítulo 3 es que la Biblia nos va a mostrar y nos va a enseñar. Es una historia con la que todos nosotros nos podemos identificar. Es una historia con la que todos en algún momento podemos identificarnos y ver esa realidad de nuestra vida allí, aquí en Ruth capítulo 3. En medio de la crisis que vivió Ruth y Noemí, Dios obró, Dios se glorificó de una manera especial. Como creo yo también que el Señor y el propósito de Dios con nuestras vidas es glorificarse en medio de cualquier crisis que nosotros podemos estar viviendo, pasando. Entonces, este capítulo nos muestra una historia arriesgada, una propuesta de matrimonio, un encuentro nocturno, un plan para que las vidas cambiasen, pero sobre todo una historia de gracia y redención. El encuentro entre Ruth y Booz en uno de los campos de Belén iba a cambiar la crisis para siempre de estas dos mujeres, de Ruth y Noemí. Pero no solamente cambiaría sus historias, sino que cambiaría la historia del mundo para siempre. Y este capítulo nos responde la pregunta, ¿cómo podemos salir de la crisis? ¿Cómo podemos salir de la crisis? Ruth, capítulo 3, versículo 1, dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás al aire. Y aquí está lo primero que nosotros vamos a ver, y es que para salir de la crisis debo buscar un pariente redentor. Para salir de la crisis necesitamos buscar un pariente redentor. Noemí conocía a Booz y Ruth en el capítulo 2 ya había estado trabajando en los campos de Booz. Ella sabía, Noemí sabía que Booz iba a estar allí en el campo, entonces le da instrucciones a su nuera y le dice cómo tiene que estar allí, qué debe de hacer, ya que ellas necesitaban un pariente redentor. La propuesta tenía que ver con que Booz las redimiera. Antes del año del jubileo, este pariente cercano podía redimirlas. Nosotros sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño del universo. Y Dios repartió a Canaán entre los israelitas. Entonces los israelitas simplemente eran mayordomos de los bienes de Dios, porque todo es de Dios. Y desde que se repartió la tierra, o antes, de hecho, desde antes, en las leyes se habían dado algunas leyes importantes que protegieran la familia. Por ejemplo, si una familia quedaba en desgracia y no podía poner a producir su tierra, tenía que vender o arrendar parte de su posesión, pero nadie podía quitársela de una manera permanente, ya que esta propiedad era para siempre de esa familia. Sin embargo, en medio de la tragedia, en medio de la desgracia, hubo una ley conocida como, o más bien el año del jubileo, donde cada 50 años todas las tierras volvían a sus dueños originales. Pero de acá a que llegaran esos 50 años, pues la crisis, las circunstancias, los problemas de muchas familias eran graves. Entonces, Dios había provisto un mecanismo para que un pariente cercano pudiese ser el redentor de esa familia o de esas personas que habían estado en desgracia. Ese pariente cercano, antes del año del jubileo, podía volver a comprarle a las personas que se había apoderado o que eran dueños de esas tierras o esas propiedades
y podían devolvérsela a las personas que habían quedado en desgracia. Entonces, en medio de esta ley que ellos tenían y en medio de esta provisión divina para que las familias tuvieran todo, Noemí estaba aferrada a esa ley, a buscar un pariente que la pudiese redimir. Era una ley dada por Dios y los miembros del clan familiar debían redimir a sus miembros. Entonces, básicamente el redentor cumplía dos funciones o dos requisitos para poder redimir, más bien dos requisitos. Uno era ser un pariente cercano y dos, tener los medios necesarios para adquirir esa propiedad y volvérsela a dar a los familiares que la habían perdido. Esta ley establecía que si un hombre también moría sin descendencia, debía casarse con la viuda de su hermano, para que ella no se quedara o para que su hermano no se quedara sin descendencia. Es lo que conocemos como la ley del levirato o la ley de Levir, que es la ley del cuñado. Y en medio de todo esto era la estrategia también y el plan de Dios para que una familia no quedara para siempre desamparada. Por eso Noemí se emocionó cuando escuchó hablar de que Ruth había estado en los campos de Booz y ella le dice todo, cómo acercarse para que este pariente cercano las pudiese redimir. Noemí se amparó en lo establecido por Dios en la ley. Noemí no envió a Ruth a seducir, como de pronto pueden pensar algunos, a Booz, sino a buscar más bien la forma de que él las pudiera redimir. Ellas sabían que necesitaban ese pariente cercano. Por lo tanto, así como Noemí y Ruth necesitaban un pariente cercano que las pudiese redimir y sacar de la crisis en la que se encontraban, nosotros también necesitamos un pariente. Nosotros también necesitamos un pariente cercano y todas las personas necesitan un pariente cercano que las pueda sacar de la crisis emocional, espiritual, familiar en la que está. Pero la buena noticia es que según Hebreos capítulo 2, versículo 17, ese pariente cercano es nuestro Señor Jesucristo. Ese pariente cercano es ese Dios que se hizo como uno de nosotros, que tomó forma de hombre y al hacerse como uno de nosotros, dice Hebreos, que es nuestro hermano mayor, nuestro pariente más cercano, nuestro pariente redentor. Ahora, también es necesario que entendamos que no solamente encontrar un pariente cercano o tener ese pariente cercano nos podía sacar de la crisis, sino que era necesario que nosotros decidiéramos también y tomáramos la decisión de refugiarnos en Dios como el proveedor de nuestra redención. Y esto es lo que vemos también en los versículos siguientes. Del versículo 6 al 9, vamos a ver que es necesario para salir de la crisis, o se hace necesario que para que salgamos de la crisis debemos refugiarnos en Dios como nuestro redentor. Y ese es el segundo punto que quiero compartirles. Para salir de la crisis debo refugiarme en Dios como mi redentor. Versículo 6 dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Lo que hizo Ruth al obedecer a Noemí fue venir y refugiarse en los pies de este hombre llamado Booz. Los hombres solían dormir entre los montones de granos para protegerlos, de que nadie se los robara. Era el tiempo de la siega y de la cebada. Entonces, no era normal tampoco que una mujer estuviese en la era. Por eso entra de noche, por eso entra calladamente. Pero lo que esta mujer realmente estaba buscando era la forma y la manera de venir a refugiarse en Booz para que él realmente las pudiera sacar de sus crisis. Y lo que dice esta mujer a Booz cuando está con él y él se da cuenta que ella está a sus pies, ella le dice, extiende sobre mí tu capa, que básicamente lo que le está diciendo es, según el capítulo 2, versículo 12, es extiende sobre mí tus alas, es lo que realmente está diciendo el texto. Porque anteriormente Booz había tenido en el capítulo 2 una conversación con Ruth y en medio de esa conversación él la bendice porque le dijo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces en el capítulo 2 Booz ora por Ruth y la bendice
Y básicamente lo que Ruth está haciendo al venir a refugiarse en Booz es diciéndole que haga cumplir la oración que había hecho, porque cuando le dice extiende sobre mí tu capa, lo que le está diciendo es extiende tus alas sobre mí. Entonces, para salir de la crisis es necesario refugiarnos en Dios como nuestro Salvador. No hay otra manera, no hay otra forma de que el ser humano pueda salir de su crisis, del pecado, de la maldad, del suicidio, de la idolatría y de tantos pecados que a diario nos tienen en crisis y que abruman nuestro corazón y nuestro espíritu. No hay otra manera que refugiarnos en Dios, el único redentor. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos buscado solucionar nuestras crisis con nuestros propios recursos, con nuestros propios medios? Y en realidad muchas veces no resulta como esperamos. Al contrario, muchas veces las crisis se aumentan, las crisis crecen, pero en esta tarde es importante que entendamos que así como esta mujer Ruth vino a refugiarse a los pies de Booz, para que Booz extendiera su capa sobre él, es necesario que usted y yo vengamos ante los pies de Jesús, para que Jesús extienda sus alas sobre nosotros, su misericordia sobre nosotros y pueda ayudarnos a salir de cualquier crisis. Básicamente lo que Ruth le está diciendo sutilmente a Booz es que venga a ser la respuesta de su oración. Ella lo que está haciendo aquí es básicamente mostrarle un panorama de que él puede llegar a ser su esposo. Sin embargo, no solamente se necesita encontrar un pariente redentor, no solamente necesitamos refugiarnos en Dios, pues realmente solamente Él puede cambiar nuestra crisis. Solo Él cambia las circunstancias, las dificultades que nosotros podemos vivir a diario, sino que realmente también necesitamos, aparte de venir a refugiarnos en Dios como nuestro Salvador, necesitamos obedecer a Dios. Y ese es el tercer punto que quiero compartirles. Para salir de la crisis, yo debo obedecer a Dios, que es mi Redentor. Para salir de la crisis, debo obedecer a Dios, mi Redentor. Vos pudo haberle dicho a Ruth que no. Sin embargo, en el versículo 10 dice, y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Es maravilloso saber que en medio de esta historia, Ruth halló gracia delante de Booz y no la despachó, no fue grosero con ella, no la echó, al contrario, protegió su dignidad, protegió su vida al decirle, quédate aquí, pasa la noche para que nadie te vea, para que no corras ningún peligro y mañana veremos lo que pasa. Y ella fue obediente a la instrucción. Por eso, para salir de la crisis necesitamos obedecer a Dios, que es realmente nuestro Redentor. Vemos que Booz era un hombre lleno de gracia y de bondad. Su carácter era el carácter de un hombre de Dios. Y lo que hace la gracia es que nos permite actuar de la manera correcta en las circunstancias difíciles. Booz actuó de la manera correcta en medio de circunstancias difíciles. Y por eso la santificación consiste en ser como Jesús. Porque aquí vemos un hombre que realmente era temeroso de Dios. Booz entendió que la acción de esta mujer fue muy valiente. A Booz le sorprendió la virtud de Ruth. Ahora, ahí surge una pregunta. ¿Qué es lo que nos enamora hoy de una persona? Haciendo un paréntesis, pensando en el área sentimental. Booz tenía toda la oportunidad que cualquier hombre puede tener con una mujer mucho más joven que él, solos, por lo menos en ese momento, en la era, o teniendo la oportunidad de poder hacerle algo porque era el dueño de la era, pero Booz se comportó de la manera más sorprendente que uno puede pensar de un hombre como estos. No se aprovechó de las circunstancias, porque Ruth era una mujer tal vez hermosa, Ruth era una mujer virtuosa, como dice, él mismo se lo expresó. Sin embargo, este hombre la respetó. Y esto es muy interesante porque Booz entendió que esta era una mujer virtuosa. Ahora, entendiendo esto que estoy diciendo,
¿Qué es lo que nos enamora más de una persona? A los hombres solteros, a las mujeres solteras, ¿qué es lo que más les llama la atención de otra persona? ¿Realmente son las virtudes, el carácter de las personas o solamente la parte física? Porque la Biblia dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada en Proverbios 31:30. Entonces, es muy importante que vos vio en Ruth características importantes. En medio de la crisis que tenía esta mujer, era una mujer virtuosa, que estaba dispuesta a buscar un pariente redentor, que estaba dispuesta a refugiarse en Dios como su redentor. Pero también es necesario que cada uno de nosotros obedezcamos a Dios, que es nuestro redentor. Jesucristo, al santificarnos, nos muestra realmente el verdadero amor y nos muestra que el verdadero amor se sustenta en la pureza, en el respeto y en la protección. Esto fue lo que hizo Booz con Ruth, respetarla, protegerla, cuidarla, y le dio provisión para 2 semanas, porque él protegió su integridad, protegió la integridad de Ruth, protegió la integridad de su suegra. Y tal vez este hombre lo que estaba cumpliendo acá eran las palabras de Efesios 5:25, donde exhorta a los esposos el apóstol Pablo para que cuidemos a nuestras esposas. Entonces, el verdadero amor se conserva en la pureza. Booz protegió a Ruth, le ayudó en su crisis, la respetó, que realmente era un hombre de Dios. Ahora, Noemí se encuentra con Ruth, le cuenta todo lo que sucedió. Tal vez ella toda la noche esperando, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que están esperando una respuesta, ya sea para algo económico, algo familiar, o cuando por primera vez se enamoraron y necesitaban una respuesta, o tal vez en este tiempo tú que me estás escuchando necesitas una respuesta y Noemí necesitaba escuchar la respuesta de Ruth. Tal vez ella en toda la noche no durmió, en toda la noche no estuvo tranquila, despierta toda la noche esperando a que Ruth llegara, pero ella llegó con buenas noticias. Y es que una de las cosas que le dijo Booz a Ruth en el versículo 18, le dijo, espera, hija mía. Y ahora el 3:18 dice así, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía. Noemí le dice a Ruth, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Una mujer que en el capítulo 1 estaba desesperada, ahora tiene esperanza, ahora tiene paciencia, ahora sabe que Dios realmente está orando en medio de la historia y ella está cambiando su cosmovisión de Dios y cómo Dios está obrando. Ruth fue obediente a las instrucciones de Noemí, ahora a las instrucciones de Booz. Por lo tanto, nosotros también debemos seguir en obediencia a nuestro Redentor. No basta solo con encontrarlo, refugiarnos en él. Es necesario permanecer en obediencia a él. Para salir de la crisis también es necesario permanecer en obediencia a nuestro Redentor. Entonces, no importa la crisis que podamos estar viviendo en este momento, no importa las circunstancias, tenemos un Redentor que puede ayudarnos en cualquier circunstancia o en cualquier crisis. No importa qué tan difícil veas la situación, no importa qué tan gris veas el día, qué tan oscuro veas tu vida, porque tenemos un Dios Redentor que puede transformar y cambiar nuestra crisis cuando estamos entendiendo que tenemos un pariente cercano que es Jesucristo, que tenemos un Dios en el que nos debemos refugiar porque es nuestro Redentor, que tenemos también que obedecer a ese Dios, ser obedientes a su palabra. Entonces Él va a responder con grandes cosas en medio de la crisis. Jesús tuvo que hacerse hombre para hacerse nuestro Redentor. Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser el fiel, el sumo sacerdote. Solo un pariente cercano podía redimir a Ruth y a Noemí. Ahora nosotros tenemos un pariente mucho más cercano y es Jesús, nuestro bendito Redentor. 3 lecciones que podemos concluir en esta historia, 3 lecciones que debemos llevarnos en nuestro corazón. Número 1 es que aunque muchas veces cosechamos las consecuencias de las decisiones nuestras y muchas veces cosechamos el resultado de nuestras imprudencias, sin embargo, todas esas imprudencias, las malas decisiones, las malas acciones no van a impedir el plan de Dios y la gracia de Dios. La estrategia de Noemí pudo terminar muy mal, pero Dios en su sabiduría obró en medio de la historia, de los tiempos,
Y a pesar de la estupidez del ser humano, a pesar de los errores nuestros como hombres y como mujeres de carne y hueso, nada se escapa del control soberano de Dios. Dios obra de formas raras, pero siempre lleva a cabo sus planes, porque Él está lleno de sabiduría. La segunda lección que podemos ver de esta historia es que Dios quiere que su pueblo redimido actúe como una comunidad de redención. Dios quiere que la iglesia hoy, que nosotros como iglesia y como pueblo, actuemos como una comunidad de redención, que fuimos redimidos, pero estamos listos para ayudar a otros a salir de sus crisis. Esta ley del Redentor era para que los miembros de la familia se cuidaran entre ellos. Los israelitas debían tener misericordia de ellos. Cuando estuvieron esclavos en Egipto, Dios los llevó a una tierra que fluía leche y miel. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que muchas de estas leyes tienen su contraparte en el nuevo pacto. El que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Por eso debemos dar gracias a Dios, porque de gracia hemos recibido, debemos dar también de gracia. Debemos mostrar el carácter de Dios al ayudar a amar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Vivimos en una sociedad en crisis. Colombia está en crisis a nivel político, social, religioso, espiritual, educativo. ¿Cómo nosotros vamos a ayudar a nuestro país, a nuestra comunidad, a nuestra cultura, a nuestras iglesias a salir de las crisis que actualmente están? Dios quiere que su pueblo redimido actúe como una comunidad en medio de los tiempos. Y tercero, esta historia nos lleva a mirar hacia más adelante, a una historia mucho mejor, una historia mucho más suprema, a una historia de redención infinitamente más sublime y más trascendental. La redención tenía un costo para el Redentor. Él debía perder algo para recobrar el bien de otro. La redención es un acto de bondad. Vos tiene bondad y misericordia de una moabita y de Noemí. Él decide protegerlas y proveerles todo lo que ellas necesitaban. Él decide ayudarles en su crisis. Pero esto simplemente es un reflejo, es un espejo del amor y la bondad que apunta a Jesús, un íntimo y perfecto reflejo de la bondad de Dios en Cristo, que puede cambiar nuestra crisis, pero sobre todo que nos puede librar del pecado y de la condenación eterna. Porque en Mateo capítulo 1, versículo 5, aparece esta mujer Ruth dentro de la genealogía de Jesús, como parte del plan redentor de Dios. Dios cambió la crisis de estas dos mujeres porque pensaba también en el futuro cambiar nuestra crisis. Todos nosotros somos Ruth. Todos nosotros somos esa moabita sin propósito, carente de redención, que estaba en medio de una crisis. Al igual que Ruth, nosotros también necesitamos un pariente cercano que nos pueda redimir. Y ese pariente es Jesús. Y ese pariente es nuestro Cristo. Entonces, para salir de la crisis, debo buscar un pariente redentor. Para salir de la crisis, debo refugiarme en Dios como mi redentor. Y para salir de la crisis, debo seguir en obediencia a Dios, que es mi redentor. El desafío que les dejo y la invitación que les dejo es que cada semana nos congregamos en una iglesia, en una comunidad, en favor de nuestro hermano mayor, quien nos redimió del pecado, de la soledad, de la desesperanza, de la tristeza, porque es el único que puede cambiar nuestra crisis. Quiero decirte que nuestro hermano mayor tiene un propósito con nosotros. Es que tiene una herencia para que podamos vivir en su voluntad y cumplir su propósito en esta tierra. Él pagó el precio que se requería para redimirnos, para resolver nuestras crisis. Por eso podemos decir hoy con certeza, Jesús, tú eres nuestro Salvador. Los invito en esta tarde para que por medio de esta reflexión de la palabra vengamos a refugiarnos ante nuestro Redentor, obedezcamos su palabra y creamos que puede cambiar nuestra crisis hoy y que puede ayudarnos a caminar en su voluntad. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Y gracias porque eres el Dios de las historias. Y a través de esta historia nos muestras el reflejo de tu bondad y de tu amor. Porque eres el Dios que puede cambiar nuestra crisis. Eres el Dios redentor que puede rescatarnos y que nos ha rescatado a muchos de la oscuridad.
Gracias por amarnos. Gracias por ser nuestro pariente cercano. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Redentor. Te damos gracias y bendigo a todos los que han escuchado este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y bendiciones para todos.